Hola mamá, hola papá, te doy la bienvenida a la sesión 1 del curso Ser Padres Hoy. Estamos felices de que seas parte de este proceso de formación. Esta sesión, que hemos denominado Mejorando tu Bienestar, la decidimos desarrollar con el equipo partiendo desde una premisa: nadie da lo que no tiene. Y es muy importante que partamos desde este análisis porque finalmente nuestros hijos nos están observando, nuestros hijos nos están analizando. Pero antes de pensar en ellos, debemos pensar en nosotros. Revisar cómo está nuestra salud emocional, cómo estamos asumiendo este momento. ¿Por qué? Porque finalmente no podemos exigir a nuestros hijos que ellos sean o se comporten de determinada forma, de determinada manera, si nosotros no estamos proyectando eso a nuestros hijos. Por lo tanto, es fundamental de que abordemos esta temática partiendo de nosotros como padres, de analizarnos, de observarnos, de equilibrarnos para poder garantizar hacer un buen trabajo por nuestros hijos. Es así entonces que en esta sesión 1 nos dedicaremos tiempo a nosotros, a nuestra individualidad, a nuestra capacidad para ser resilientes y sobre todo para trabajar en nuestro bienestar. Iniciando entonces en materia con el tema, comencemos a hablar acerca de lo que es el bienestar. Según la OMS, para hablar del bienestar tenemos que abordar dos aspectos que son fundamentales. Uno tiene que ver con sentirnos felices y lo segundo tiene que ver con sentir salud física y emocional. Estar en un estado integral de salud. Y para esto pues no es sencillo en los momentos que estamos viviendo llegar a estos estados. Sin embargo, es fundamental que nosotros mismos nos revisemos, nos hagamos conscientes de cómo estamos y sobre todo que trabajemos para llegar a ese bienestar. Porque nuevamente tiene que ver con que cómo nos sentimos y cómo estamos, proyectamos esto a nuestros hijos, a nuestras hijas, a nuestra familia. Nos toca un rol muy complejo y es ser el motor de este proceso que estamos viviendo y tenemos que dar todo lo nuestro. Si vemos que estamos entrando en sedentarismo, nos toca hacer ejercicio, no queda de otra, invitar a nuestros hijos a hacer actividad física. Si vemos que estamos cayendo en momentos de tristeza, de depresión, de ansiedad, tenemos que hacernos cargo de ello y nos tenemos que vigilar. En primer lugar, pues deberíamos hablar de lo que es el bienestar subjetivo, es decir, de aquellos aspectos que tienen que ver con las percepciones, con lo que nosotros consideramos que nos hace sentir bien y nos hace sentir feliz. Por allí es posible que tengamos que reformular algunas cosas, algunos aspectos, porque en muchos casos, en muchos momentos de nuestra vida, endosamos nuestra felicidad a aspectos que no necesariamente son fundamentales. ¿A qué me refiero con esto? Muchas veces dejamos que nuestra felicidad dependa de aspectos que son finitos, cosas que se terminan. Voy a un ejemplo concreto. Tenía muchos deseos de tener un carro, tener un auto, lo tuve y finalmente eso ha sido mi felicidad. No obstante, ¿qué pasa si ese carro se choca? ¿Qué pasa si ese carro se me lo roban? Pues entonces se robaron mi felicidad. Y creo que no podemos depender de esto. Por lo tanto, tenemos que buscar focos de felicidad en aspectos que tengan menos complejidad y sobre todo que dependan menos de cuestiones finitas. A veces podemos enfocar nuestra felicidad en aspectos más simples, más sencillos, agradecer, realizar actos de bondad, tener un poco más de compasión y tú puedes ir experimentando un proceso diferente en tu vida. Por lo tanto, creo que es importante que vayamos revisando un poco cómo estamos manejando nuestra felicidad, en qué estamos enfocando nuestra felicidad y sobre todo que podemos buscar formas más simples, más sencillas de enfocar ese estado de felicidad. Te invito entonces a que ese sea un primer elemento importante que revises en dónde está centrada tu felicidad.
está centrada quizá en una persona que te abandonó, está centrada en un bien, en una casa, en una computadora, yo qué sé. Y enseñemos a nuestros hijos, es muy importante, a que su felicidad no dependa de las cosas, sino que dependa principalmente de un sentimiento, de expresar algunos sentimientos, algunas actitudes hacia otros seres humanos, por ejemplo. Un segundo tema que es importante que abordemos tiene que ver con el bienestar psicológico. Es decir, cómo nuestro estado psicológico, cómo el poder desarrollarnos como seres humanos, como personas, nos puede permitir estar bien con nosotros mismos, sentirnos orgullosos de nosotros mismos. Y esto es complejo porque puede ser que en este momento estés sintiendo que todo el proyecto de vida, todo el proyecto profesional que habías desarrollado se está yendo de la noche a la mañana, y es probable que estés sintiendo mucha angustia, muchos temores, pero hay que entender que todo esto pasará y que después de esto existirá oportunidades de salir adelante. Y es algo que debemos construir, es algo que debemos estar seguros de que ocurrirá. No sé cuál sea tu confesión, no sé si tengas una religión, una fe, pero es importante que proyectes y tengas esperanza, fe, de que todo va a ser diferente y que de alguna manera nuestra vida, como sea que se venga, va a ser mejor. Entonces es importante que trabajes también en ese aspecto de tu vida que tiene que ver con el bienestar psicológico. Y hay otro aspecto que es también muy importante, que tiene que ver con el bienestar físico, con la salud física. Es muy probable que estemos entrando en periodos de sedentarismo, donde antes teníamos más posibilidades de caminar, de desarrollar actividades físicas, y ahora no lo estemos haciendo. Por lo tanto, vale la pena que empieces a tomar un tiempo para que desarrolles actividades. Tú, y sobre todo también invites a tus hijos a desarrollar esas actividades. Por lo tanto, es clave entonces que tomamos en cuenta lo que es el bienestar psicológico, el bienestar físico, el bienestar emocional, que garantices que estos aspectos se vayan mejorando y se vayan transformando. Quisiera contarte una experiencia que tuve hace unos días, porque finalmente nosotros quizá tenemos una autopercepción de nosotros mismos y creemos que estamos haciéndolo muy bien con nuestros hijos, y no necesariamente es así. Hacemos un esfuerzo muy grande por desarrollar con ellos actividades, por hacer con ellos muchas cosas que nos permitan estar bien en este momento. No obstante, hace unos días me senté con mi hijo, yo tengo un hijo de 10 años, y le pude preguntar: hijo, cuéntame un poco cómo me has visto, cómo me percibes, tratando de hacer un experimento para este curso, para esta actividad. Y me sorprendí con la respuesta de mi hijo. Mi hijo me dice: papá, yo te veo preocupado, te veo tenso, te veo a veces con el ceño fruncido, y la verdad les confieso, mamá, papá, que yo tenía otra autopercepción. Yo pensé que estaba haciendo muy bien mi trabajo, sin embargo no era así. Entonces me puse en la tarea de vigilarme un poco más, vigilar cómo estaba actuando, cómo estaba asumiendo toda esta situación, y creo que es algo que vale la pena hacer. A partir de ese momento tuve una posibilidad de estar como más atento, cómo es que manejaba la relación y la interacción con mi hijo, incluso para lo que tiene que ver con la parte física. Como me di cuenta que yo también estaba entrando en sedentarismo, a mí me encanta montar bicicleta y hago bastante bicicleta, ya no lo estoy pudiendo hacer. Entonces le pregunté a mi hijo qué le gustaba hacer, porque finalmente no tenemos mucho espacio para poder hacer actividad física, no hay un gran jardín. Por lo tanto, investigué un poquito más y me di cuenta que el Fortnite, que seguramente muchos niños sobre todo lo practican o juegan en su casa, tiene unos bailes divertidos. Entonces le propuse que en la semana pudiéramos desarrollar 2 o 3 actividades de baile de Fortnite, y lo convertimos en una actividad física del día a día. Tenemos que
sacar de nosotros toda nuestra creatividad, toda nuestra capacidad para que identifiquemos qué hacen nuestros hijos, qué les gusta a nuestros hijos. A partir de esos gustos, de esas preferencias, desarrollar actividades con ellos. Actividades manuales, origami, dibujo, en fin, hay tantas cosas que podemos hacer. Eso requiere de nuestro tiempo. Y para que tengamos tiempo tenemos que tener un equilibrio, un bienestar. Por lo tanto, mamá, papá, en este curso y en las lecturas que te estamos proponiendo en el curso, vas a desarrollar una serie de actividades, no muy complejas, no muy largas, son simples, son sencillas, de tal manera que tú puedas hacer un inventario de aquellos aspectos que están aportando o que te están quitando la posibilidad de tener un bienestar, y te estamos proponiendo una serie de actividades que te van a permitir trabajar con tus hijos, pero principalmente contigo, en tu bienestar, en desarrollar esa capacidad de sentirte bien, de estar bien. No obstante, estamos en medio de una pandemia, estamos en medio de una cuarentena, de una situación compleja, hay un riesgo de que nos contaminemos, hay un riesgo de que tengamos que enfrentar el virus, pero lo vamos a poder enfrentar mejor si estamos con nuestro sistema inmunológico equilibrado, si estamos bien. Por lo tanto, tenemos que esforzarnos para garantizar que estemos bien y que nuestros hijos estén bien. Es ahí el gran desafío que te planteamos, y por eso el desarrollar este curso contigo no pretendemos hacer un manual de instrucciones, sino más bien que juntos reflexionemos, que tú te preguntes cómo estoy en este caso. Así que en esta primera sesión hemos abordado el tema del bienestar, de cómo sentirnos bien, garantizar que ese bienestar sea bueno para nosotros, lo proyectemos a nuestros hijos y a partir de esto tener una base. En los próximos días vamos a ir desarrollando otras temáticas que son fundamentales para ir construyendo en estas 6 sesiones herramientas, recursos que te permitan afrontar con tus hijos de una mejor manera y sobre todo que este momento se convierta en un espacio de aprendizaje. Aprendizaje para nosotros como padres, aprendizaje para nuestros hijos, aprendizaje para nuestra familia y sobre todo que saquemos de esta situación adversa lo mejor para todos, lo mejor para nuestro país, lo mejor para nuestra familia, lo mejor para nuestra comunidad, lo mejor para nuestros hijos. Muy probablemente nuestros hijos no van a poder ir a la escuela, al colegio durante este año. Y seremos nosotros el espacio de contención, seremos nosotros el espacio de educación. He escuchado muchos papás que dicen, me va a ser muy difícil, esto es muy complejo, y la verdad es que sí. Por lo tanto, es clave que estemos muy bien ubicados, que nuestras emociones estén bien ubicadas y que nosotros estemos en un estado que permita que podamos llevar este proceso de muy buena manera. Te quiero dar las gracias por ser parte de este curso, por ser parte de este programa. Estás invirtiendo en tu formación y eso ya es muy valioso. Eso es parte de tu bienestar. Te estás haciendo cargo de ti, te estás haciendo cargo de entender que no eres perfecto, que eres un ser humano, que eres un padre o una madre que requiere de algunas pautas, de algunas herramientas que nos permita hacerlo mejor con nuestros hijos. Ni tú, ni yo, ni a nadie nos han formado, nos han capacitado para ser padres. Cada uno vive esa realidad de acuerdo a lo que le toca, de acuerdo a lo que la vida le da. Sin embargo, el que podamos compartir esas experiencias, el que podamos juntos aprender, creo que nos va a permitir a todos, a mí, a ustedes, mejorar y sobre todo garantizar que esta vida que vamos a llevar después de la pandemia, que va a ser completamente diferente, sea mucho mejor para todos.
Muchas gracias y los espero en la sesión 2 a las 6.